Venga. Bueno, queridos alumnos de primer grado, turno domingo de 9 a 2 de la tarde. En primer lugar, me voy a hacer presente. Yo soy el profesor Jorge Rodríguez López y quisiera, en primer lugar, mandarles un saludo porque son alumnos de primer año que se inician en su vida en estudios ya definitivos para concluir primaria y su secundaria, y darles, pues, felicitarles sobre todo por las buenas iniciativas que han tomado en aprovechar el tiempo para dedicarse a estudiar. Si bien es cierto que hay siempre dificultades, se presentan dificultades de todo tipo, hoy presentamos una de las dificultades de no estar haciendo con ustedes la clase presencial, es decir, estar frente al auditorio, que lo conforman los alumnos, para hacer la clase quizá un poco más activa, en donde participan directamente con sus preguntas, alguna dificultad que tengan. Pero de todas maneras, nosotros siempre aquí en el colegio, en escolarizado Andrés Bello, hay una gran cobertura para poder llegar a ustedes. Y bueno, como el tiempo en este tipo de sistemas virtuales muy rápido, no podemos extendernos mucho y de frente hablar sobre el primer tema de nuestro curso en primer año de secundaria, en el colegio no escolarizado Andrés Bello. Y se trata del curso de Ciencia, Ambiente y Salud. Hoy día vamos a tratar sobre la primera lección. La primera lección que lo dice en su módulo y que nosotros trabajamos de acuerdo al módulo que el colegio les proporciona a ustedes, entonces es tratar sobre los seres vivos. Los seres vivos. Este tema es ya ampliamente conocido por ustedes porque desde primaria los profesores ya les han ido a hacer conocer de todo tipo de seres vivos, así como también de algunos seres que no tienen vida, ¿no? ¿Quiénes son esos seres que tienen vida? Eso es lo que lo vamos a estudiar nosotros ahora. Son aquellos que simplemente realizan la curva de un ciclo vital. ¿Qué significa esto? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, ese es un ciclo de un ser vivo. Mientras que los seres que no son vivos no tienen este tipo de ciclos, sino tienen un cambio de modificación, pero no con este ciclo. ¿Entienden? Entonces, en esta clase de ahora nos vamos a tratar de tres aspectos importantes. El primero, ¿qué son los seres vivos? Y ya les estoy poniendo algunos ejemplos. El segundo, ¿qué características tienen los seres vivos? O sea, ¿por qué un ser vivo se caracteriza? Eso es lo importante. Y el tercero son los niveles de organización de los seres vivos. Es decir, los seres vivos van con una jerarquía de ordenarse para poder formar y para poder sus estructuras llevar a cabo todo tipo de funciones para que el ser vivo pueda vivir. Porque de lo contrario, si no se integra, el ser vivo dejaría de vivir, o su desarrollo no sería normal. Entonces, por eso me parece que estos tres puntos son fundamentales para poder llegar a establecer lo que se determina
en un ser vivo. Ya les dije al comienzo, para resolver el primer interrogante que lo estamos colocando acá. ¿Qué es un ser vivo? El ser vivo es aquel que, como ya les dije, cumple su ciclo vital y se desarrolla de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nosotros. Nosotros somos seres vivos que no podemos, en alguno de los casos, bueno, se pueden pasar hasta los 100 años de edad, ¿no? Pero en realidad la mayoría de nosotros quizás no lo podamos tener ese tipo. Por ejemplo, un ser vivo también es una plantita, como ustedes ya conocen, ¿no? Hay plantitas que viven 1 año, hay plantitas que viven 2 años, hay plantitas que viven, bueno, 10 años, y también hay plantas que se pasan de los 200 años, ¿no? Entonces, eso en cuanto al ciclo está de acuerdo a cómo han realizado sus funciones. Pero para concluir esta primera definición, el ser vivo tiene su ciclo. Cualquiera que se trate. Por ejemplo, el virus que está cocinando, el virus que nos está arruinando a nivel mundial, el coronavirus. Ese es un ser vivo, que no tiene una estructura completa, obvio. Y todavía a través de la ciencia no se ha logrado establecer su estructura completa, porque si hubiese sido ya determinado, no se estuviera sufriendo las muertes. ¿Por qué? Porque ya hubiese un tratamiento específico. Por ejemplo, otro ser vivo son las bacterias, por ejemplo. Pero las bacterias sí, los científicos sí han logrado establecer sus estructuras. De ahí que si hay una enfermedad que lo están produciendo este tipo de bacterias, entonces hay medicamentos cómo atacar a estas bacterias para que no se siga contaminando ni tampoco originando los contagios que se están llevando a cabo. Pero esto, como les vuelvo a repetir, viene estableciendo pues ciertas cadenas que nosotros tenemos que irlo conociendo poco a poco. Entonces, yo creo que con las hojas que les voy a mandar, ustedes van a leer ahí, quizá con más precisión, lo que yo les estoy diciendo, de acuerdo a cómo entendemos que es un ser vivo. ¿Correcto? Ahora, muy bien, pasamos al segundo tema, características de un ser vivo. Esto es lo más importante. Y les digo que es lo más importante porque nosotros al ser vivo tenemos que conocerlo de acuerdo a lo que realiza, de acuerdo a lo que necesita y de acuerdo a lo que hace. Entonces, una de las primeras características importantes que tienen los seres vivos es, miren ustedes, es sobre la estructura. Entonces aquí vamos a ver la estructura de un ser vivo. ¿Ya? Entonces miren ustedes, en las clases presenciales yo siempre le decía a los alumnos, una hormiga se parece a un elefante. Entonces el alumno de frente, obvio, me decía, profesor, pero ¿qué tipo de comparación nos está haciendo? ¿Cómo puede usted pensar que una hormiga se va a parecer nunca a un elefante? Uno, porque la hormiga es insecto, y el otro porque, bueno, es un vertebrado, un mamífero grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los seres vivos, sí, todos se parecen. Todos son semejantes, de acuerdo a su estructura. ¿Y saben por qué? Porque están formados por unidades
muy pequeñitas que se llaman células. ¿Ojo? Células. Entonces, miren ustedes, todos los seres vivos son semejantes porque todos están formados por células. Claro, hay seres vivos que tienen una sola célula y con esa sola célula ellos pueden vivir, igual que nosotros que tenemos una cantidad incalculable de células. Por supuesto que a estos seres vivos que tienen una sola célula se llaman seres vivos unicelulares. ¿Por qué? Porque tienen una sola célula, que hacen diferentes funciones: respiración, circulación, reproducción, etc. Y nosotros, que tenemos muchísimas células, nos llamamos seres vivos multicelulares o en algunos casos pluricelulares, ¿correcto? Pero la estructura es generalizada y bien precisa, que todos los seres vivos son semejantes porque tienen una misma estructura. ¿Cuáles son? Las células. ¿Correcto? Entonces ya cuando se les pregunte a ustedes, ¿los seres vivos en qué se parecen? En cuanto a su estructura, que están formados por células. Ojo, unos con una sola célula y otros con otra sola célula. La otra característica que tienen los seres vivos, ya esta característica es ya no su semejanza, sino más bien la diferenciación que existe entre un ser vivo a otro. Por ejemplo, vuelvo al enfoque que les di hace rato. ¿Cuál es la semejanza que puede haber entre el elefante y la hormiga? Entonces el alumno puede decirme, por ejemplo, en cuanto a su tamaño, pues no. En cuanto a su tamaño, o sea, el tamaño del elefante es muy inmensa en relación a una hormiguita. O sea, me puede decir, entonces, de acuerdo a su tamaño. Otros me van a poder decir que son diferentes de acuerdo a la forma de su cuerpo. Otros me van a decir de acuerdo a su adaptación, o sea, cómo se adaptan, o sea, para poder vivir. Unos viven en el agua, son acuáticos, otros viven en desiertos, otros viven en lugares de bastante vegetación, entonces son terrestres, ¿no? Son terrestres de una y otra forma, pero que están ahí. Entonces lo distinguimos por ahí. Por otro lado, tenemos que distinguirlo de acuerdo a su forma. Por ejemplo, hay seres vivos, como las plantas, que es totalmente diferente a nosotros en cuanto a la forma. Ellos no pueden desplazarse, pero sus funciones son casi similares a las funciones que llevamos nosotros. Entonces, hay ese tipo de característica que los seres vivos, en esta segunda decimos, son diferentes de acuerdo, son diferentes de acuerdo a su tamaño. Son diferentes de acuerdo a la estructura de su cuerpo. Por ejemplo, unos tienen plumas, otros tienen, por ejemplo, un pelaje muy abrumador, muy abundante. Otros tienen caparazones. Nosotros en nuestra piel no tenemos mayores problemas en cuanto a una estructura muy lúcida, muy transparente, que tenemos poros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en eso nos vamos diferenciando de los demás.
Otros son en cuanto, por ejemplo, a la manera de desplazarse, sus movimientos. Unos se desplazan por alas, por ejemplo, las aves. Otros se desplazan por aletas, como los peces. Nosotros nos desplazamos de acuerdo al movimiento de nuestras extremidades inferiores a través de los huesos, que son los órganos activos del movimiento. Entonces, por ahí que ya se van diferenciando unos a otros. Ahora, de acuerdo pues a esa forma de modificación, nos obliga a que nosotros tratemos ya de concluir que son semejantes por su estructura, pero son diferentes de acuerdo a las condiciones que yo les estaba dando. Muy bien, pero hay características de los seres vivos que son comunes para todos y son importantes. Por ejemplo, una de ellas es el metabolismo. El metabolismo. Miren ustedes. Esta es una característica que tiene el ser vivo de poder transformar bioquímicamente en el interior de nuestro organismo todo lo que uno ingiere, todo lo que uno se alimenta, para poder mantener vivas las estructuras del cuerpo y para poder tener nosotros una energía necesaria para poder hacer todo tipo de actividades. Porque si no fuera por la energía que nos da el metabolismo, nosotros no teníamos la actitud o las actividades para poder hacer nuestras actividades. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, muchos trabajan, si tienen buena energía, sus capacidades van a ser espléndidas, ¿no? Para el estudio, para su trabajo, para todas las cosas que pueden llevar. Entonces eso nos da el metabolismo, o sea, la capacidad de poder asimilar después que uno se alimenta, tomando el desayuno, almorzando, tomando la cena. Entonces, de acuerdo a los alimentos, estos se transforman en nutrientes y pues en el hígado se procesan y nos van a dar la energía necesaria. ¿Correcto? Es por esta razón que esta característica del metabolismo se divide en dos partes. En dos partes. La primera es anabolismo. El anabolismo, miren, esta es la primera parte del metabolismo, el anabolismo. ¿En qué consiste esto? Anabolismo es todo lo que ingresa a nuestro organismo, pero en forma de nutriente. ¿Qué es un nutriente? Un nutriente es una sustancia elaborada, procesada dentro del organismo. Son carbohidratos, lípidos o grasas, proteínas, vitaminas, algunas sales minerales, las vitaminas y el agua misma. Entonces, estos forman el sistema anabólico, o sea, el anabolismo, lo que entra. Y se procesa, y como ya les vuelvo a repetir, y nos dan la energía necesaria para poder realizar todo nuestro tipo de actividades. ¿Correcto? La otra es el catabolismo. Catabolismo. Miren, ¿en qué consiste el anabolismo? El catabolismo es una parte del metabolismo que consiste, uno, en eliminar parte de la energía que uno tiene, elimina parte de la energía, ¿correcto? Pero también cumple una función muy importante. ¿Y saben cuál es la función catabólica importante? Eliminar sustancias como resultado del metabolismo, de la transformación que uno tiene el ser vivo tiene en su organismo. Y ese, por ejemplo, es bien conocido por nosotros, por ejemplo, a través de la vía urinaria,
Nosotros eliminamos sustancias que son tóxicas. A través de la piel incluso también eliminamos sustancias que son tóxicas. Por ejemplo, en la orina se elimina urea. Y en el sudor, pues no, nosotros ácido úrico. Entonces, que esas sustancias no son necesarias para que el cuerpo lo pueda tener dentro del factor metabólico que nosotros tenemos. Entonces, porque el factor metabólico de un ser vivo es todo lo que es provechoso para poder supervivir en el organismo. ¿Correcto? Entonces, estas ya son características propias de cada ser vivo. Claro que acrecientan más en nosotros, en las personas, pero los animales lo tienen, las plantas lo tienen. Todo ser vivo lo tiene. Por ejemplo, las plantas son productoras, ¿no? Productoras de primer orden. Entonces ellas, a través de la fotosíntesis, pues se realizan sus sustancias metabólicas en forma muy perfecta. ¿Correcto? Tenemos otras características que no dejan de ser importantes. Como por ejemplo, miren, una característica es la homeostasis. Aquí lo voy a escribir, miren. La D. Homeostasis. ¿En qué consiste esta característica? Esta característica de la homeostasis que presentan los seres vivos es lograr encontrar un equilibrio entre los factores internos que tiene el cuerpo de asimilar las sustancias que le dice a ustedes con los factores externos que están alrededor de nosotros. Un factor externo puede influir para que el metabolismo interno cambie, o un factor interno que es bueno, no es conveniente, puede influir para que externamente el ser vivo no se manifieste dentro del entorno que le rodea. Entonces, esta función homostática es para llevar el control de desarrollo que pueda tener el ser vivo, manteniendo una estabilidad en el cuerpo. Porque si no hay ese tipo de equilibrio, puede suceder situaciones en las cuales, bueno, pues van a repercutir en cuanto a la formación de un buen desarrollo que pueda tener el ser vivo. Si no hay ese equilibrio, les vuelvo a repetir, no es perfecto. Situaciones de crecimiento, el funcionamiento hormonal que se tiene, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros tenemos hormonas que corrigen diferentes tipos, regulan diferentes tipos de funciones en el ser vivo. Y si no, si no hay ese tipo de controles, entonces como que el ser vivo no crece, no se alimenta bien, no está dentro de una normalidad eficaz que lo tiene que tener. ¿Correcto? Bueno, seguimos con un listado de características que va a estar ahí en su informe que yo les voy a mandar en la plataforma, todo por escrito. Miren, nos quedamos en la letra D. La otra característica, tenemos que ir avanzando, la E. Dice, la irritabilidad. ¿En qué consiste esta característica? Irritabilidad. Reacciona a los estímulos externos. No hay ningún ser vivo que no reaccione a un estímulo externo. Nosotros, por ejemplo, si nos vamos a subir, somos picaditos por una hormona, entonces, por una hormiga, entonces ahí se nos forma una pápula pequeña que estamos observando ahí, ¿correcto? Entonces, esa es la irritabilidad que tiene un ser vivo. Reaccionar a los estímulos externos.
Otra característica, vendría, va a estar en su libreto, ¿no? Entonces, miren, es en cuanto a la adaptación que tiene. Esa es una característica importante, porque tiene que adaptarse de acuerdo a su medio donde él crea que es conveniente vivir. Su nicho ecológico, es decir, yo escojo el lugar donde yo pueda vivir. Y ya se acostumbra a ese tipo rutinario de poder vivir de acuerdo a las condiciones que se puedan estar dando. Y bueno, una característica muy importante sumada a las que ya les estoy diciendo, ¿saben cuál es? La reproducción del ser vivo. O sea, un ser vivo, si no cumple esta característica de reproducirse, entonces como que la especie se tiene que extinguir, como que el ser vivo va a dejar de existir en su mayoría, ¿no? Entonces, la reproducción es una característica por la cual es la perpetuidad de la especie. O sea, consiste pues en que se dé origen a nuevos seres vivos. La reproducción lo vamos a hacer en forma muy escueta, muy rápida. ¿Por qué? Porque esto en biología humana lo vamos a estudiar con mayor amplitud. La reproducción tiene dos formas. Una reproducción asexual, y la otra, una reproducción sexual, que quizá la mayoría ya de alumnos de ustedes quizá conozcan. Una reproducción asexual es aquella que lo realiza una sola célula. Una sola célula lo realiza. Y no necesita de un gameto masculino ni de un gameto femenino. No, lo realiza una sola célula. Entonces, y tiene una característica muy especial. ¿Saben por qué? Porque las células hijas que nacen de esa célula madre que se va dividiendo son idénticas. Tienen un parecido idéntico. Mientras que en el otro tipo de reproducción que ya les voy a decir no es así. Entonces, esta reproducción asexual se da por diferentes formas, ¿no? Que ahí en el libro les explico muy detalladamente, ¿no? Fisión o división binaria, ¿no? Es cuando las células se parten en dos partes. Esporulación, cuando es una reproducción asexual, cuando se reproduce el ser vivo por esporas, que parecen que fueran unas semillitas pequeñas. Y bueno, pues hay otros medios de, bueno, partonogénesis, más complejas que nosotros, como les vuelvo a repetir, ya cuando lleguemos a ese tipo de capítulos, lo vamos a desarrollar con sus esquemas, con sus ciclos, que ya ustedes con un conocimiento un poco más y ustedes me van a comprender. Entonces, eso así, en un término muy ligero, es una reproducción asexual. O sea, cuando no hay participación de gameto masculino y femenino, ¿correcto? Y el otro grupo es la reproducción sexual. En la reproducción sexual sí, pues ya lo conocemos, sabemos que tiene que ver un gameto masculino y un gameto femenino, ¿correcto? Entonces, estos dos actúan por el proceso de fecundación sexual. Pero fíjense ustedes, la reproducción sexual tiene dos formas. Una reproducción sexual externa, por ejemplo. Ahí no hay cópula. O sea, ahí no hay necesidad que el macho fecunde a la hembra, sino botan sus gametos, ambos, y se unen. Como, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los peces botan sus gametos, botan sus gametos masculinos, otro grupo de peces botan sus gametos femeninos, y en el mar se unen, y de ahí nace un solo individuo. ¿Se dan cuenta? Ese es un tipo de reproducción sexual externa, porque no hay cópula, no es interno. ¿Me entienden?
Eso también lo hacen los anfibios y algunos otros animales que ahí los detallo en los apuntes que les mando en el formato. ¿Correcto? Esa es la reproducción sexual externa. Y la reproducción sexual interna, ahí sí tiene que ver cópula. ¿Correcto? Entonces ahí se da en los animales, se da en nosotros, que lógicamente el gameto masculino se llama espermatozoide, el gameto femenino es el óvulo, ¿no? Es el óvulo, ¿correcto? Que ya es conocido, quizá por una gran mayoría de alumnos. Muy bien, pero acá hay una cosita, ¿no? Acá hay una cosita que quisiera verle, ¿no? Ustedes preguntarán, bueno, usted nos está hablando que solamente los animales, bueno, y el hombre tienden a este tipo de reproducción. No, las plantas también tienen un tipo de reproducción sexual. ¿Correcto? Hay plantas unisexuales, es decir, planta que representa al macho, diríamos así, y plantas que representan a la hembra, ¿no? Entonces, las plantas, el gineceo es el macho y origina el polen que va, perdón, androceo se llama, androceo es el macho que a través del polen se va al gineceo, que en este caso es la flor femenina de la planta. Entonces ahí se produce la fecundación. O sea, el polen fecunda a través de la antera, fecunda el óvulo que está en la planta. La fecundación puede ser directa, puede ser indirecta, puede ser a través de algunos agentes que van, insectos, aves, etcétera, etcétera, pero de todas maneras se produce este tipo de fecundación en la planta, una reproducción sexual, ¿no? Que va. Ahora, hay plantas que son hermafroditas. ¿Por qué se dice que son plantas hermafroditas? ¿Por qué? Porque tanto su sistema reproductor masculino y su sistema reproductor femenino están en la misma flor. Entonces ahí androceo y gineceo están juntos. Entonces ahí la antera se abre, sale el polen y va a fecundar al óvulo. Ahí en la misma planta, ¿correcto? Entonces esas son las formas de reproducción. Para ya no seguir mucho, quizá cansándoles con este tipo de temas, miren, estas son las características que tienen los seres vivos. En cuanto les acabo de hablar de la reproducción. Es obvio que lo estoy haciendo de forma muy sucinta. Cuando se llega a este tipo de capítulos, bueno, con estudios más superiores, ahí sí se le va a explicar con mayor detalle, con esquemas, con todo, porque de lo contrario ustedes no me van a poder comprender. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, con estos lineamientos les he alcanzado a ustedes las características que presenta un ser vivo. Ahora viene lo importante. Fíjense ustedes, miren, el ser vivo necesariamente tiene que agruparse de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la forma en donde va a desarrollarse el ser vivo. Y eso es lo que se conoce con el nombre de los niveles de organización de los seres vivos. ¿Qué son los niveles? Son las jerarquías que tiene el ordenamiento de un ser vivo. Hay diferentes autores, ¿ah? Hay diferentes autores. Ahí en el anexo les presento yo una lámina. Unos dicen que los niveles de organización de un ser vivo son 9. Perdón, sí, 9. Hay unos que afirman que los niveles de organización de un ser vivo
son 14. Pero nosotros vamos a hacer un modelo, ustedes lo van a hacer, un modelo que ya les voy a mostrar cómo lo van a hacer, de los niveles de organización de los seres vivos, que los seres vivos están agrupados en 13 niveles de organización. 13 niveles de organización. Estos niveles están de acuerdo también a los factores que existen en su entorno. Voy adelantando. Un factor abiótico. ¿Está de acuerdo a un factor abiótico? ¿Qué es un factor abiótico? Un factor abiótico es aquel que los seres vivos están integrados por sustancias que no tienen vida, o sea, no se desarrollan, son inertes, pero que forman parte de nuestro cuerpo. ¿Ojo? Y otro es que está formado por seres bióticos, es decir, elementos que sí tienen un ciclo de vida, es decir, desarrollan un ciclo de vida, ¿correcto? Y otros que están enlazados con un sistema ecológico, es decir, que forman el ambiente. Entonces, los niveles de organización, les decía que eran 13. Y bueno, permítanme a ustedes mostrarles unos modelos que los alumnos lo han hecho. Los alumnos lo han hecho en los otros grados. Y les he traído 2 ejemplos para que ustedes también, ahí en la tarea les mando, que hagan ustedes un modelo, pero que sean diferentes a esto, de acuerdo a la forma, a la creatividad que ustedes tienen. ¿Ya? Entonces aquí, permítanme mostrarles, ¿ya? Miren. Ojo, aquí tenemos un primer nivel, ¿ven? Acá lo tenemos. Miren, dice, los 13 niveles de organización de los seres vivos. Esto lo diagramo ahí en un cuadro, en su formato que les mando, pero estos modelos lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Entonces, miren, dentro de los niveles abióticos que no tienen vida, son los 4 primeros, que no tienen vida, o sea, elementos que no tienen vida. El primer nivel, miren lo que dice acá su compañero de estudios, el primer nivel, acá lo voy a señalar, miren, dice nivel 1, bioelementos simples. Bioelementos simples. ¿Quiénes son? Aquí ha puesto el carbono, por ejemplo, ¿ya? Este es el carbono. También eso es una molécula representada, pero este es el carbono. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son carbono, son hidrógeno, son el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, ¿cuáles son los bioelementos simples? Los que están en la tabla periódica. Pero son 4 primordialmente importantes para nosotros, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces usted, en su modelito que haga, usted puede usar una molécula un elemento, ya sea el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cualquiera de ellos usted lo puede esquematizar acá. Y usted ya está determinando, miren, un modelo de un bioelemento simple, ¿correcto? Pasamos al segundo nivel, dice biomoléculas simples. ¿Qué es una molécula? Una molécula es el resultado de la unión de los elementos simples. En la tabla periódica hay 118 elementos. Acá solamente el cuerpo de todo ser vivo tiene 4, primordialmente, ¿ya? Porque también tiene calcio, tiene azufre, tiene fósforo, etc. Pero los que son primordiales se llaman primarios porque carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Correcto? Estos se unen y van a formar las biomoléculas. La molécula es el resultado de la unión de elementos simples. Entonces, el segundo nivel son las biomoléculas. Acá tienen el agua.
Miren, el agua, ¿correcto? El agua. Agua. Él ha representado la molécula acá. Con su fórmula dice H2O, ¿correcto? Entonces, esta biomolécula simple quiere decir que en el ser vivo nosotros estamos formados por agua, casi un 75% de nuestro cuerpo es agua. 75%, miren, 75% de toda la estructura de nuestro cuerpo es agua. Entonces, eso nos está indicando que el agua se forma de dos hidrógenos y un oxígeno, o sea, dos elementos simples que son hidrógenos y un elemento simple que es el oxígeno en el agua. Puede colocar la glucosa también, ¿no? Y ya ahí lo mando en el formato para que vean su fórmula, cuántos carbonos tiene, cuántos hidrógenos tiene, cuántos, para ir avanzando. El tercer nivel, el primer nivel, bioelementos simples. El segundo nivel, las biomoléculas simples. El tercer nivel, estamos tratando de abióticos, ¿sabes? Que no tienen vida. Son las macromoléculas. Las macromoléculas, ¿correcto? Macro significa grande, una estructura grande, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el alumno ha identificado al ADN, ¿no? Que es un gen, el ADN, ¿no? Aquí lo ha graficado él. Pero una macromolécula también puede ser, por ejemplo, la hemoglobina de la sangre. Una macromolécula puede ser el almidón, por ejemplo, una partícula, es una molécula muy gigante, está unida por varios monosacáridos, ¿no? Cientos de monosacáridos, ¿no? Entonces, se hacen ya estructuras muy grandes. Entonces, pero él ha escogido el ADN. El ADN tiene una complejidad, tiene basas púricas, pirimidínicas, tiene azúcares como la ribosa, desoxirribosa, tiene el ácido fosfórico, etcétera, etcétera. O sea, miren la complejidad de elementos químicos que tiene, por eso se le llama macromolécula. El tercer nivel es el nivel 4. Perdón, el cuarto nivel, estamos acá, el nivel, se llama supramoleculares. Ha puesto supramoléculas. Supramoleculares se llama, ¿no? Correcto. Estas sí son ya inmensas, supramoleculares. ¿Por qué? Porque forman estructuras. Por ejemplo, aquí ha puesto la mitocondria. La mitocondria es una parte de la célula, ¿correcto? Pero también podría ser la membrana celular, también puede ser una supramolécula. ¿Por qué? Porque la membrana celular, siendo tan finita, está compuesto de dos capas, ¿no? Dos que son proteicas y una lipídica, ¿no? Entonces, esto está sujeto a estructuras que tienen bastante complejidad. Por eso se le llama agregaciones supramoleculares. Pero aquí él ha obviado, ha puesto supramoleculares. Pero ya se entiende, es una agregación supramolecular. Muy bien, entonces concluyendo, miren ustedes, los primeros 4 niveles son abióticos porque no tienen vida por los elementos que están formados. ¿Perdido? Por los elementos que están formados no tienen vida. Ahora, pasamos a nivel quinto. Aquí ya vienen los bióticos. Ya, esta parte, según su modelo de él, miren, voy a separarlo acá, así, según su modelo acá, aquí están los abióticos, ¿correcto? Abióticos. ¿No? Ahora sí comenzamos con los bióticos, con los que tienen vida. ¿Cuál es? El nivel celular, la célula. Nivel 5, la célula, ¿correcto? Ahí está muy bien, ha hecho una célula vival, muy bien, con todas sus partes, correcto. La reunión de células ya forman los tejidos que son el sexto nivel, los tejidos orgánicos, ¿no? Tejidos animales, acá tienen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, son parte del tejido sanguíneo. Aquí tenemos un tejido vegetal, un parénquima tenemos ahí, que también está formado por la reunión de varias células, ¿se dan cuenta? Entonces este es el nivel biótico, el tejido. La reunión de células forma los tejidos. La reunión de tejidos forma los órganos. Y aquí es el séptimo, el nivel orgánico. ¿Qué ha dibujado?
un órgano, el corazón. Muy bien, podría ser el pulmón, podría ser el cerebro, podría ser el riñón, etc. Ve acá dibujado para él el corazón, ¿correcto? Al dibujar el corazón, pasamos al otro nivel biótico, en este caso, el nivel sistémico, de los sistemas. Aquí, si se ha referido al corazón, aquí ha puesto el sistema circulatorio, ¿no? Corazón con sus arterias, con sus venas y sus capilares. Las arterias de color rojo, las venas de color azul, etcétera, etcétera. Y miren que recorre toditito, porque el transporte de la sangre es a nivel, ¿no? Entonces se transporta todo. Muy bien, entonces, todo ya este sistema ya conformado va a formar el nivel 9, que es el nivel individual. Lo ha puesto él, pero es la persona, el individuo, persona, en este caso una persona, ¿no? Pero, ojo, no puede ser una persona, puede ser un animalito, puede ser una planta, puede ser, o sea, la conformación de todo este tipo de estructuras va a dar lugar a un individuo. Y hasta acá se terminan las jerarquías de los niveles propiamente bióticos, ¿correcto? Eminentemente bióticos, porque todos estos tienen vida, ¿correcto? A partir del nivel 10 ya son niveles ecológicos. Algunos son bióticos y hay otros que son bióticos y abióticos. Miren, les voy a mostrar. El nivel población, la reunión de individuos. Entonces este es un nivel ecológico, pero aquí está representando un grupo de personas, ¿no? Por eso se llama población. Son especies, bueno, de la misma especie, hombres, mujeres, etc. Pero son individuos, reunión de individuos. ¿Correcto? Ahora, el nivel 11, la comunidad, que viene a ser la reunión de poblaciones. Aquí ha puesto una ciudad. Muy bien, en la ciudad hay personas, hay árboles, hay edificios, hay todo. Entonces, este es un nivel que tiene factores bióticos que tienen vida y tiene factores abióticos que no tienen vida. Pero es la reunión de varias poblaciones, o sea, población de personas, población de plantas, población de animales y, bueno, de los organismos que a veces uno no lo ve, ¿no? Hongos, bacterias, algas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Llegamos al nivel 12, el ecosistema. Este sí es completo. Este es el nivel completo ya. También está formado por seres vivos, bióticos, y también abióticos, porque también está formado por seres que no tienen vida. Por ejemplo, el aire no tiene vida, el agua no tiene vida, pero forma el ecosistema todo. Aquí ustedes ven, ¿no? El sol, la luz no tiene vida, bueno, de repente hay unas nubecitas, la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay también factores que sí tienen vida, por ejemplo, la planta tiene vida, los animalitos que están por acá tienen vida. Entonces, en la primera parte, no sé si ustedes lo notarán, tiene un ecosistema terrestre y en la parte inferior tiene un ecosistema acuático, ¿no? Entonces, los ecosistemas se van diferenciando de acuerdo a la forma que tienen. Y terminamos con el nivel de la biosfera. ¿Ya? La Tierra, el planeta, nuestro planeta, que obvio, que tiene que tener pues sus elementos bióticos que tienen vida y sus elementos bióticos que no tienen vida. ¿Correcto? Entonces, esta es la organización de los 13 niveles de la jerarquía que tienen los seres vivos. Yo les mando 3 modelos ahí. Uno con 9, otro con 14 que les decía, pero yo quiero que ustedes en su papelote hagan con los 13 niveles que les doy en el cuadro, ¿me entienden? Los 13 niveles que les doy en el cuadro. El papelote
Lo hacen ustedes en casita, le toman una fotito y lo mandan a la plataforma o a mi WhatsApp, que ya está ahí en los escritos que yo les estoy dando. Miren, quisiera enfocar este otro modelo. Miren, aquí, a manera de una anécdota, miren, a manera de una anécdota, les voy a decir, miren, esto está excelente, igualito, ¿no? Primer nivel, bioelementos simples, biomoléculas simples, macromoléculas, tercero, es decir, todo igual, ¿no? Pero, fíjense bien, esta es la mitocondria, que lo tiene la célula vegetal y lo tiene la célula animal, ¿correcto? Esta es la célula animal, pone acá. Aquí pone un tejido vegetal, ¿correcto? Entonces, miren, está bien, es un tejido, lógico. Pero este tejido forma las plantas. Debería continuar con, digamos, tejidos que, como le mencionaba ahí, bueno, para el tejido animal y tejido vegetal, porque si pone un tejido vegetal, tendría que ser terminando con vegetales, ¿entendido? Entonces, pero de una y otra forma ustedes están aprendiendo para ver, porque este es un verdadero tejido vegetal, tejido conductor, se ve claramente. Aquí un órgano del corazón, ¿no? Acá el corazón y forma el sistema circulatorio. Acá el cocodrilo. Aquí viene la anécdota que contaba, me decía el profesor. Porque hay algunos que han estudiado. Me dice, profesor, los reptiles no es un corazón igual que acá, que tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Me han dicho que los reptiles tienen 2 aurículas y un solo ventrículo. Cierto, pero la excepción es el cocodrilo, ¿correcto? Entonces yo le había aclarado, no hay ningún problema, el cocodrilo tiene 4 cavidades, o sea que los esquemas que está hecho en su nivel está bien. Así venía, la población, varios cocodrilos. Acá, en cuanto a la comunidad, el alumno me preguntaba, profesor, pero aquí solamente hay cocodrilo, ya no hay más, ya no se relaciona con otras especies para que forme una comunidad. Entonces yo le preguntaba al alumno, ¿pero qué hay dentro del agua? Peces pequeños que se alimentan. Entonces ya está dentro de otra comunidad, los peces pequeños, ¿no? Cardúmenes pequeños y bueno, y otras cositas que se pueden alimentar. Entonces, eso ya está sobreentendido, basta que esté ahí, ya está sobreentendido. Bueno, el alumno, en realidad, quedamos convencidos y bueno, eso es lo importante. O sea que lo importante es que el alumno, al esquematizar o al escuchar una clase, tenga un criterio un poco más, tenga un criterio un poco más, así, discutible. Eso es lo que me gusta a mí en las clases. Y aquí el medio ambiente, se equivocó de colocarlo el ecosistema, pues, ¿no? El ecosistema que ya encuadra todo. Y finalmente la tierra como está representada. Queridos alumnos, esta es nuestra primera clase. Sé que el tiempo nos lleva y el tiempo apremia, pero yo les dejo su plataforma. En la plataforma les voy a dejar todos los contenidos más amplios, más escuetos, más precisos, para que ustedes lo lean y de acuerdo a eso me contesten 10 preguntitas que les hago. Pueden contestar. Esas mismas preguntitas las voy a considerar para su examen final. No todas, ¿no? Porque vamos a desarrollar varias lecciones, entonces de ahí vamos a sacar lo más importante. Cualquier duda, cualquier problema que ustedes tengan, por favor, ahí en el formato que les mando mi celular para que entren a WhatsApp. O también les mando mi correo que ustedes pueden entrar. Y también me pueden hacer preguntas a través de la plataforma del colegio. Vuelvo a reiterar, ha sido la oportunidad para conocerlos a ustedes y bueno, me despido. Hasta pronto, hasta la segunda clase. Nos vemos.